Ahora vamos a recorrer un espacio habitual que tenemos en Agroa cada 15 días. Exactamente, Marcos, un espacio que lo tenemos con la gente de la consultora Barreiro de la Rodé, dedicado a hablar en general sobre cuestiones impositivas, de manejo y demás. Pero ya están en el aire Luis Galeazzi, uno de los integrantes de la consultora. Luis, ¿qué tal? Buen día. Fernando y Marco te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Acá Bien, te saluda todo. Marco también. Bien, Luis, muy buenos días. ¿Qué Luis. tal, Marco? Bueno, sí, decime. Vamos a hablar de un tema que tenían preparado sobre el tema protocolos familiares en las empresas. A ver, ¿qué significa esto? Y también, obviamente, ¿qué puntos hay que tener en cuenta? Sí, mira, una cosa que siempre se comenta en la vida de las empresas familiares, y sabes que en el agro prácticamente el 95% o más de las empresas son familiares, es cómo hacer para hacer una buena gestión, cómo asegurar una buena gestión de la empresa familiar. La empresa familiar tiene una característica, que son dos sistemas sociales en paralelo. Está la empresa como tal, con sus reglas de negocio, y está la familia, también con sus propias reglas, ¿no? Que son muy emocionales y muy particulares. Y hay que entender los dos fenómenos conjuntamente para que la empresa aprenda a ser a ser gobernada por una familia empresaria. Es decir, la familia tiene que aprender su rol empresario. Esta es la clave de una buena empresa familiar. Hay un autor que, bueno, todos lo conocen, Peter Drucker, que dice que es necesario que la familia aprenda a saber gobernar su empresa, si no, ninguna de las dos andará bien, ni la empresa ni la familia. Entonces, un poco la carga de la tarea queda del lado de la familia. Si la familia es dueña, es gestora, es partícipe de una empresa, y tiene que aprender ese rol, no es una cosa que se dé naturalmente. A ver, lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? Porque hay muchas cuestiones organizativas que habrá que aprender a delegar, a armar y a generar responsabilidades. Pero también hay que tratar de dejar de lado esas rencillas por una bicicleta que no me compraron a mí, le compraron a mi hermano, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque además la familia es lógico que tenga su propia dinámica y tenga los conflictos naturales de cualquier familia. Es decir, nunca va a ocurrir que la familia sea perfecta. Eso de la familia Ingalls solo quedó en la serie. Es decir, todas las familias, las mejores y las peores, tenemos problemas y tenemos que saber gobernar la empresa independientemente de los problemas de familia que tengamos. Es decir, es una cosa difícil porque es muy natural transferir al mundo de los negocios y al patrimonio familiar, que es la empresa, las diferencias, los conflictos, los diferentes puntos de vista que tengamos dentro de la familia. Y mucho más si la familia entra en una etapa de crisis, digamos una etapa complicada, que siempre hay rencillas, problemas, diferencias, divorcios, es decir, todos sabemos cómo son nuestros. Exactamente. Bueno, y a ver, ¿cuáles son así los 2 o 3 consejos principales que hay que tener en cuenta para arrancar para la construcción de esta empresa? Bueno, lo principal y lo que todo el mundo reconoce es que es bueno tener algo así como una especie de reglamento, un protocolo de familia que diga las reglas de actuación que hay que seguir tanto en la familia como en la empresa. Es decir, de alguna forma que la familia se dé la oportunidad para discutir cómo es, la forma en que va a actuar dentro de ese patrimonio familiar. Que discutan esto y que tengan un nivel de compromiso para cumplir esas reglas a lo largo del tiempo. Estamos hablando de lustros, de décadas, ¿no es cierto? Las empresas familiares tienden a proyectarse al futuro. Por lo tanto, esa continuidad tiene que estar resguardada por una especie de, yo diría, protocolo, la palabra es correcta, que, defina los cauces, en cómo la familia va a procesar esos conflictos que naturalmente sobrevendrán. El problema es que todo el mundo reconoce que hacer un protocolo familiar es una cosa positiva, pero muy pocas lo hacen. Es decir, si vos preguntás, y esto nos ocurre siempre que hablamos al público, en los eventos, en todos los lugares, ¿cuántas familias tienen escrito un protocolo familiar? Te encontrás con que es menos del 10%. Es decir, son muy pocas las familias que se han sentado a discutir su fenómeno de empresa de familia. Y eso llama la atención, porque por un lado hay un reconocimiento de que el protocolo es una cosa que ayuda,
pero por otro lado hay muy pocos que lo han emprendido. Luis, Y eso es una cuestión que llama la atención, ¿sí? Luis Fernando ahora. La pregunta es, bueno, ¿cómo juega también el rol de los jóvenes de esa empresa familiar y cómo se tiene tal vez que establecer la incorporación de ellos a las empresas o la división de trabajos? Bueno, justamente uno de los temas que hay que tratar, principales del protocolo familiar, es quiénes participan de la familia, de la empresa, es decir, en qué rol. Es decir, es muy distinto ser dueño, por herencia, de un negocio familiar, que ser gestor, que estar metido en la gerencia de un negocio familiar. Cuando la familia está en primera generación, normalmente el fundador es quien ha hecho el negocio y los hijos están cerca de ese padre fundador. Y esa cosa se da más naturalmente. Pero cuando estamos en tercera o cuarta generación, la situación es completamente distinta. Mira, conozco el caso de una semillera muy importante en la zona de Alberti, que fue fundada por el abuelo a comienzos del siglo pasado, y hoy hay 47 descendientes de ese abuelo, es decir, 47 unidades familiares dentro de la empresa. Imagínate que en ese nivel de complejidad es imposible no tener ciertos reglamentos, ciertas formas acordadas de cómo actuar, porque evidentemente los 47 son dueños y cada familia podría tener derecho a decir, bueno, mi hijo trabaja en la empresa, y eso es una cosa que obviamente llevaría a un desastre organizacional. Entonces hay que tener reglas acerca de cómo y quiénes pueden participar de la gestión, es decir, independizar el rol de dueño del rol de gestor, y decir quiénes de nuestros jóvenes que se están preparando hoy en día, que están en edad universitaria o que están próximos a terminar sus carreras, tienen derecho a tener un lugar en la empresa. Y eso hay que mirarlo con ojos empresarios, con ojos de reglas de negocio claras, es decir, la empresa tiene que tener los cargos que necesita para su desenvolvimiento, no los cargos que la familia necesita para ubicar a sus nietos, ¿comprendes? Entonces, esas reglas, que tienen que ser reglas claras y reglas bien definidas, y que tienen que valer para todos, tienen que ser definidas en un momento. Alguien tiene que ponerse de acuerdo y decir, bueno, estas son las condiciones bajo las cuales uno de los nietos o de los miembros de la tercera o de la cuarta generación pueden ser parte de la gerencia de esta empresa. Luis, y ese es el camino de ingreso. Es decir, todo eso tiene que estar definido. Luis, ¿cómo afecta a la gestión de una empresa familiar? Y después decime si esto es bueno o es malo, que haya un miembro externo de la empresa, es decir, poner a alguien que no sea de la empresa en un puesto importante. ¿Es positivo? Mirá, sí, la empresa familiar tiene el riesgo de perder objetividad, es decir, de ser, digamos, gobernada en la mesa del domingo de los tallarines, ¿no? Y eso le quita cierta objetividad a la visión del negocio. La empresa, como decíamos antes, tiene que ser una empresa y tiene que manejarse con reglas de negocio claras y objetivas. Y muchas veces la familia, por toda esa cosa que hablábamos, los sentimientos, las relaciones, el amor a los nietos, etcétera, etcétera, pierde ese nivel de objetividad. Y ese nivel de objetividad lo da el mercado. Y muchas veces tener algunas personas que vienen del mercado y que confrontan con la visión interna de la familia es sano, es muy valorado, es muy valioso. Esas personas logran muchas veces darle un complemento a la visión familiar muy positiva. Pensá que la familia tiene enormes ventajas respecto de cualquier empresa, ¿no? El compromiso, el amor, el sentido del patrimonio, el sentido del futuro, son todas cosas positivas, pero esas cosas positivas pueden, perderse en el camino cuando se pierde la objetividad del negocio. Luis, entonces, es interesante tener esa contraparte en el camino, ¿no? Luis, te hacemos la última pregunta. Sí. Estas cosas que se establecen por escrito muchas veces en protocolos, en la práctica, por la experiencia que ustedes tienen de contacto con justamente productores, empresarios del sector, ¿se respetan esas cosas por escritos o protocolos o hay algunos integrantes que lo saltean? No, se respetan y ayudan mucho. Es decir, cuando llega el conflicto, el problema, la separación, la crisis económica, la persona que se quiere ir,
la persona que quiere entrar. Es decir, cuando ocurre el incidente, es muy, muy importante tener una especie de cauce en el cual tratar ese incidente, que haya órganos de gobierno, que haya un consejo de familia, que haya un sistema de votación. Todo eso ayuda, no a que el conflicto no exista, porque el conflicto es natural y va a existir, sino que la forma de tratar el conflicto sea más ordenada, más lógica. Es decir, hay un consejo que siempre se da, que es decir, no esperen a que el conflicto aparezca para sentarse a discutir cómo gobernar la familia y la empresa familiar. Es decir, los buenos momentos para sentarse a hacer un protocolo familiar es cuando la familia está dentro de un relativo orden, donde las relaciones son buenas, donde los problemas pueden preverse. Entonces, en ese momento se pueden establecer reglas que sean buenas para todos. Y dentro de unos años, 3, 5, 8 años, cuando aparezca la situación, bueno, ya habrá algún documento, o alguna parte de ese documento que diga, bueno, nosotros habíamos pensado en este conflicto y la forma de resolverlo es esta. Y eso ayuda muchísimo al procedimiento de resolución de conflictos. Luis. Obviamente no lo elimina, pero ayuda. Pero ayuda a la resolución. Luis, te agradecemos mucho el contacto y como siempre el aporte que hacen ustedes para estas cuestiones de ir organizando las empresas. Bueno, bárbaro. Muchas gracias y siempre es un placer hablar con ustedes. Abrazo grande. Luis Galeazzi, del estudio Barredo y la RUDE, hablando de lo que tienen que ver con las empresas familiares y cómo hacer que funcionen sin que nos terminemos peleando los domingos con un plato de fideo por delante, sobre todo porque eso es muy peligroso. En este caso sería un plato de asado, una porción de asado. Pausa y volvemos con más.